Resumen de la Biblia del libro Salmos. Parte número 16. Dios, defensor de su pueblo y pastor de Israel. Capítulos 76 al 80. Introducción. Los Salmos 76 al 80 nos presentan un poderoso retrato del carácter justo, majestuoso y misericordioso de Dios, revelado a través de las experiencias del pueblo de Israel en tiempos de victoria, aflicción, arrepentimiento y esperanza. Estos salmos, compuestos en su mayoría por Asaf y su descendencia, nos invitan a reflexionar profundamente sobre cómo Dios actúa como juez supremo entre las naciones. Defensor de los justos y restaurador de un pueblo quebrantado. En ellos encontramos un llamado a reconocer que Dios no solo se manifiesta con poder para derrotar a los enemigos de su pueblo, sino también con compasión para escuchar sus lamentos y responder con restauración. Cada capítulo alterna entre el recuerdo de los grandes actos redentores del pasado, la confesión del pecado nacional, y súplicas fervientes por una renovación espiritual y nacional. El pueblo no clama únicamente por liberación externa, sino por una reconciliación profunda con el Dios que los ha guiado desde tiempos antiguos. Estos 5 salmos reflejan la tensión entre el juicio divino y la misericordia eterna, mostrando que aunque Dios permite la corrección, nunca abandona completamente a los que le pertenecen. Él es llamado pastor, rey, salvador y juez, y en cada rol, se revela como digno de confianza. Así, estos cantos nos enseñan no solo a orar con fervor en medio de la crisis, sino también a recordar y declarar las maravillas del pasado como base para fortalecer la fe en el presente. Nos impulsan a renovar nuestro compromiso con el Señor, a buscar su rostro con humildad y a esperar con esperanza su intervención redentora y su luz restauradora. Capítulo 76. El Dios temible y vencedor. El Salmo 76 es un himno de alabanza que proclama la majestad y el poder de Dios como el gran defensor de Sión y juez de toda la tierra. Este cántico, atribuido a Asaf, celebra la victoria divina sobre los enemigos de Israel, destacando la intervención sobrenatural del Señor para proteger a su pueblo y establecer su dominio justo desde Jerusalén. Su morada escogida. El Salmo comienza afirmando que Dios es conocido en Judá y que su nombre es grande en Israel. Esto no se refiere solo al conocimiento intelectual, sino a una experiencia viva de su poder y fidelidad. En Sión, específicamente, Dios ha manifestado su gloria, demostrando que su presencia habita en medio de su pueblo y que desde allí emana justicia y protección. Uno de los temas centrales del Salmo es la derrota de los enemigos más poderosos. Se describe como Dios quebranta arcos, escudos y armas de guerra, dejando impotentes a los ejércitos que se levantan contra él. No hay necesidad de una batalla prolongada ni de fuerzas humanas que defiendan a Israel. Dios mismo, en su majestad, disipa la amenaza con solo pronunciar su juicio. Esta victoria divina no solo asegura la paz del pueblo, sino que infunde temor reverente entre las naciones. El mensaje es claro: nadie puede desafiar impunemente al Dios Altísimo. El salmista enfatiza la absoluta soberanía de Dios al declarar que su juicio provoca temor incluso en los más poderosos. Su ira es santa y justa, y ante su presencia nadie puede permanecer en pie. Este temor, sin embargo, no es un terror paralizante para los justos, sino un reconocimiento reverente del carácter divino. A Dios se le debe adoración, respeto y obediencia porque Él reina con equidad. Además, el Salmo concluye con una exhortación al pueblo: rendir votos y cumplirlos al Señor. Es una invitación a responder a la grandeza de Dios con fidelidad y gratitud. Todos, incluso los reyes y los más poderosos de la tierra, deben presentar ofrendas al único Dios que puede humillar a los orgullosos y exaltar a los humildes. Este salmo nos recuerda que Dios no es indiferente a la maldad ni a las amenazas contra su pueblo. Él actúa con poder, establece justicia y protege a los que confían en Él. Pero también nos llama a vivir con reverencia, a honrar su nombre, y a reconocer que Él es temible y glorioso, digno de toda alabanza. Versículo destacado. Salmo 76, 7. Tú, temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Capítulo 77. Recuerdo del poder de Dios en la angustia. Este salmo, atribuido a Asaf, es una poderosa expresión de angustia personal transformada en adoración confiada. En él, el salmista abre su corazón clamando a Dios en medio de una profunda aflicción, reconociendo que incluso en los momentos de desesperación, el Señor sigue siendo digno de confianza.
El Salmo 77 es una invitación a mirar más allá del presente dolor y a recordar las maravillas pasadas de Dios como fuente de consuelo y esperanza. El Salmo comienza con un lamento intenso: con mi voz clamé a Dios, y Él me escuchará. El salmista está en un estado de sufrimiento tal que no puede encontrar descanso ni consuelo, ni siquiera al recordar a Dios. Se siente rechazado, olvidado, y se pregunta si la gracia del Señor ha llegado a su fin. Esta lucha interna refleja una experiencia humana muy común. Cuando las circunstancias nos abruman, incluso la fe parece tambalearse. Pero en medio de su lamento, Asaf toma una decisión crucial: recordar las obras de Dios. A partir del versículo 11, el tono del salmo cambia completamente. El salmista deja de enfocarse en su dolor actual y comienza a meditar en los hechos poderosos que Dios realizó en el pasado. Habla de las maravillas, los prodigios y los actos gloriosos del Señor, particularmente su redención del pueblo de Israel. Una de las imágenes más poderosas del Salmo es la referencia al Éxodo, el cruce del Mar Rojo, donde las aguas vieron a Dios y temblaron. El salmista describe poéticamente cómo la creación misma responde al paso del Señor, y cómo Él guió a su pueblo como un pastor, a través de Moisés y Aarón. Estas imágenes no son solo poéticas. Tienen la intención de levantar el ánimo del salmista y del lector al recordar que el mismo Dios que hizo milagros ayer, sigue reinando hoy. Este salmo enseña una verdad clave: cuando no podemos ver a Dios en el presente, debemos buscarlo en el recuerdo de su fidelidad pasada. La memoria espiritual se convierte en un acto de fe, una forma de anclar el alma en las promesas inmutables del Señor. El Salmo 77 nos muestra que el lamento no está en oposición a la fe, sino que puede ser parte del camino hacia ella. Al recordar lo que Dios ha hecho, fortalecemos nuestra confianza en lo que aún puede hacer. Aunque la angustia sea grande, mayor es el Dios que escucha, actúa y redime. Versículo destacado. Salmo 77, 11. Me acordaré de las obras de J.H. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Capítulo 78. Lecciones de la historia de Israel. Este salmo de Asaf es uno de los más largos del libro de los Salmos y funciona como una reflexión histórica y una advertencia espiritual. Su propósito principal es enseñar a las generaciones futuras a no repetir los errores del pasado. A través de una narrativa poética, Asaf repasa la historia del pueblo de Israel, mostrando tanto la fidelidad constante de Dios como la rebeldía persistente de su pueblo. El salmo comienza con un llamado claro: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Asaf se presenta como maestro y testigo, y busca transmitir una sabiduría que no debe olvidarse. Este llamado es urgente y paternal. El objetivo es que los hijos y los hijos de sus hijos conozcan las obras de Dios y no abandonen sus caminos. A lo largo del capítulo, se repasan numerosos episodios del peregrinaje de Israel, la liberación de Egipto, los milagros en el desierto, el maná del cielo, el agua de la roca y el rechazo del pueblo a pesar de todo lo que Dios hizo por ellos. Se recuerda cómo, una y otra vez, Israel dudó, se rebeló, se quejó y se volvió a la idolatría, provocando la ira del Señor. Pero este salmo no es solo una lamentación por el pasado. Es también una exaltación de la misericordia de Dios. Aunque el pueblo fue infiel, Dios mostró compasión. No los destruyó por completo, muchas veces contuvo su ira y perdonó sus pecados. Esta alternancia entre juicio y gracia revela la profundidad del amor divino por su pueblo. Además, el salmo concluye con una nota de esperanza: la elección de Sión como el lugar de su morada y de David como el pastor de Israel. Esto subraya que, a pesar de los fracasos humanos, Dios sigue adelante con su plan, elige líderes conforme a su corazón, y establece un reino que refleja su justicia y cuidado. El Salmo 78 es un recordatorio contundente de que conocer la historia espiritual no es un simple ejercicio de memoria, sino una herramienta vital para la fidelidad. Aprender del pasado es clave para no caer en los mismos errores. También es un testimonio del carácter de Dios, justo, paciente y misericordioso. Versículo destacado. Salmo 78, 7. A fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Capítulo 79. Clamor por la restauración de Jerusalén. Este salmo de Asaf expresa una profunda aflicción por la destrucción de Jerusalén y la profanación del templo. Es un lamento colectivo ante la devastación causada por las naciones enemigas,
que han invadido el territorio sagrado, han destruido los lugares santos y han derramado la sangre del pueblo escogido de Dios. El salmo refleja el dolor de una comunidad que se siente abandonada, ultrajada y humillada ante el mundo. Asaf describe un escenario desolador, los cadáveres sin sepultura, el pueblo de Dios convertido en objeto de burla, y los enemigos triunfando con arrogancia. Esta imagen transmite no solo sufrimiento físico, sino también una profunda herida espiritual. La comunidad no solo ha perdido su seguridad, sino que también lucha con el sentimiento de haber sido olvidada por su Dios. En medio de este clamor, surge una súplica ferviente: ¿hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? Versículo 5. Esta pregunta encapsula la tensión entre el juicio divino y la esperanza en su misericordia. El pueblo reconoce su pecado y la justicia de Dios, pero clama por compasión y redención. No se trata simplemente de un deseo de venganza, sino de un anhelo profundo por la restauración de la relación con Dios. El salmista pide que Dios castigue a las naciones que no le conocen, no por venganza ciega, sino como afirmación de su justicia y soberanía. A la vez, suplica que Dios tenga misericordia de su pueblo, que escuche sus gemidos, que lo salve, que limpie sus pecados, y que no permita que su nombre sea deshonrado entre los pueblos. El salmo termina con una promesa: si Dios actúa en favor de su pueblo, ellos le darán gloria para siempre y le alabarán de generación en generación. Este final esperanzador afirma que, incluso en la angustia más profunda, la fe del pueblo se sostiene. Ellos creen que el Dios que los formó no los abandonará para siempre. Versículo destacado. Salmo 79, 9. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos, y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Capítulo 80. Súplica por la restauración de Israel. Este salmo, atribuido a Asaf, es una oración apasionada por la restauración de Israel. El salmista se dirige a Dios como el pastor de Israel, aquel que guía a su pueblo como ovejas y que mora entre los querubines. Comienza con un ruego urgente: oh pastor de Israel, escucha, resplandece. Versículo 1. Esta invocación inicial refleja tanto la angustia del pueblo como la esperanza en el poder de Dios para intervenir y salvar. El salmo repite una súplica central como un estribillo que marca el ritmo del clamor colectivo. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. Este verso, repetido en los versículos 3, 7 y 19, resume el deseo ferviente del pueblo, no simplemente ser librados de sus enemigos, sino experimentar nuevamente la cercanía y el favor del rostro de Dios. El salmista recuerda cómo Dios sacó a Israel de Egipto como una vid que fue plantada y protegida, echando raíces y cubriendo montes con su sombra. Sin embargo, esa vida ahora está derribada y desprotegida, expuesta a la destrucción por parte de bestias salvajes y enemigos. Esta imagen evoca una profunda tristeza y una sensación de pérdida nacional y espiritual. A través del salmo, el pueblo se lamenta de su situación, el pan de lágrimas que comen, el escarnio de los vecinos, la aparente ira de Dios. Aún así, no hay desesperación absoluta, sino un llamado constante a la misericordia divina. El salmista reconoce que solo Dios puede restaurar la gloria y la seguridad de Israel. En los últimos versículos, Asaf clama por la intervención divina a favor del Hijo de tu diestra, una posible referencia simbólica a Israel o proféticamente al Mesías. Pide que Dios dé nueva vida al pueblo para que puedan invocarle y permanecer fieles. El salmo culmina con la misma súplica confiada que se repite a lo largo de su estructura. Oh Jehová Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. Versículo destacado. Salmo 80, 3. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. Conclusión. Los Salmos 76 al 80 nos ofrecen una profunda visión del carácter de Dios como justo, temible y lleno de compasión. En ellos encontramos una rica combinación de alabanza, reverencia, memoria histórica y súplica ferviente. Estos cantos revelan que Dios no es indiferente al pecado ni a la opresión, sino que se levanta con poder para juzgar a los soberbios, proteger a los suyos y restaurar lo que ha sido dañado. El salmista nos muestra que Dios merece ser temido no por crueldad, sino por su justicia inquebrantable y su poder incomparable. Al mismo tiempo, se presenta como el pastor tierno que guía, cuida y anhela restaurar a su pueblo.
La oración por restauración se convierte en un clamor constante, recordándonos que, en medio de las ruinas, aún hay esperanza cuando se busca el rostro de Dios. Estos salmos nos enseñan que debemos recordar las obras pasadas de Dios, reconocer su presencia en medio del dolor, y confiar en su promesa de salvación. Cuando el alma está angustiada o la nación en crisis, se nos invita a levantar los ojos y clamar, haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. Así, estos capítulos nos inspiran a vivir con un corazón humilde, reverente y lleno de fe, confiando en que el Señor sigue siendo el Rey soberano que juzga con equidad. Restaura con amor y sostiene con fidelidad a quienes lo invocan.